Buenas tardes chicos de octavo grado. En el día de hoy vamos a ver los sólidos, en especial los sólidos regulares. Entonces, ¿cuáles son las características o qué debo tener en cuenta para identificar un sólido regular? Debo tener en cuenta estas tres características, que tiene todos sus ángulos diedros. ¿Cómo así? Dice que un ángulo diedro son las porciones espaciales que se encuentran limitadas por un par de semiplanos originados de la misma red, es decir, que nos fijamos en estos dos paralelogramos que comparten un lado en común. Eso es lo que hay que tener en cuenta para saber que los ángulos son diedros, que tengan un lado en común. Ahora, que los ángulos sean poliedros y sus caras polígonos regulares iguales. ¿Cómo así? Que debemos tener en cuenta que todas las caras sean planas y que sean iguales. De lo contrario, sería un sólido irregular. Entonces, todos los lados, todas las caras deben ser iguales. Veamos ahora las características de los 5 sólidos regulares. Tenemos el hexaedro, el octaedro, el tetraedro, el icosaedro y el dodecaedro. Comencemos con el hexaedro o el cubo. Su superficie está constituida por 6 cuadrados y tiene 8 vértices y 12 aristas. Este es un prisma cuadrangular regular. Acá observamos algunas de las fórmulas que utilizaremos en un ejemplo más adelante para calcular el área y el volumen. Nos vamos ahora con el octaedro. Su superficie consta de 8 triángulos iguales que sean equiláteros. Tienen 6 vértices y 12 aristas. Se puede considerar formado por la unión desde sus bases de dos pirámides cuadrangulares regulares iguales. Para hallar el área vamos a utilizar la fórmula 2 raíz de 3 por a al cuadrado. A viene siendo la medida o el valor de la arista. En el volumen tenemos raíz de 2 tercios por la arista, pero ahora al cubo. Debemos tener en cuenta que cuando se habla de área, las medidas nos van a dar en centímetros cuadrados o metros dependiendo de la unidad que utilicemos, pero siempre al cuadrado. En el volumen, siempre vamos a tener al cubo. Ahora nos vamos con el tetraedro. El tetraedro, su superficie está formada por 4 triángulos equiláteros iguales. ¿Qué quiere decir equiláteros? Que tienen la misma medida en sus lados. Entonces tiene 4 vértices, 6 aristas y es una pirámide triangular regular. Para calcular su área vamos a utilizar esta fórmula que nos dice raíz cuadrada de 3 por a al cuadrado y en el volumen raíz de 2 sobre 12 por la arista al cubo. En el icosaedro tenemos que su superficie consta de 20 triángulos equiláteros. Tiene 12 vértices y 30 aristas. Para calcular su área utilizamos la siguiente fórmula. 5 por raíz cuadrada de 3 por a al cuadrado. Es decir, que solamente necesitaríamos el valor de sus aristas. El volumen es 5 medios por 3 más raíz cuadrada de 5 por a al cubo. Y por último encontramos el dodecaedro. Su superficie consta de 12 pentágonos regulares. Tiene 20 vértices y 30 aristas. Su área es igual entonces a 30 por la arista por el apotema. El volumen es igual a un cuarto por 15 más 7 raíz de 5 por la arista al cubo. Veamos 3 ejemplos de cómo calcular área y volumen de 3 sólidos regulares. En el primer ejemplo dice, hallemos el área y el volumen del tetraedro que tiene como arista 5 centímetros. Como sabemos que consta de 4 triángulos equiláteros, quiere decir que para todos mi arista va a ser 5 centímetros. La fórmula de área me decía raíz cuadrada de 3 por la arista al cuadrado. En este caso, como mi arista es 5 centímetros, reemplazamos el valor por 5. Resolvemos esa potenciación y 5 por 5 me da 25.
introducimos los valores en una calculadora y nos dará 43,30 centímetros cuadrados. En el caso del volumen, la fórmula nos decía raíz de 2 sobre 12 por la arista al cubo. Al tener la arista al cubo, es decir, 5 centímetros al cubo, me está diciendo que multiplique 5 por 5 por 5. Ese valor me da 125. Al colocarlo en una calculadora y multiplicarlo por esta fracción, me da 14,73 centímetros cúbicos. Simplemente es conocer ¿qué? El valor de la arista y reemplazar en la fórmula. Estas fórmulas son las más sencillas. Nos vamos para el segundo ejemplo. Dice, hallar el volumen de un cubo que tiene los lados de 5 centímetros y calcular su área. Como todos sabemos, el cubo consta de cuadrados iguales, es decir, todos van a tener la misma medida. Quiere decir que si yo calculo el área de la cara 1 con el de la cara 2, el de la cara 3, 4 y así sucesivamente, esos valores van a ser iguales. Si yo tomo el área de uno de los cuadrados, sabemos que el área del cuadrado es lado por lado. Si tengo que este vale 5 centímetros, quiere decir que cada uno de los laditos valen 5 centímetros. Si yo calculo el área 1, 5 por 5 es 25. Centímetro por centímetro es centímetros al cuadrado. Quiere decir que cada una de estas áreas es 25 centímetros cuadrados. El área total del hexaedro del cubo me dice 6 por a al cuadrado, es decir, la arista al cuadrado que nos dio 25 centímetros. Si yo reemplazo en esa fórmula, sería 6 por 25 centímetros al cuadrado. Eso me dará 150 centímetros al cuadrado. Y el volumen de un hexaedro o de un cubo simplemente es tomar el valor de la arista y elevarlo al cubo. 5 por 5 por 5 me da 125 centímetros cúbicos. Por último, tengo el ejemplo que dice, en un octaedro, la suma de longitudes de todas sus aristas es 48 metros. Calcular su área total y su volumen. Hay que tener en cuenta que el octaedro tiene 12 aristas. Si me dicen que la suma da un total de 48 metros, yo voy a despejar acá el valor de la arista para saber a cuánto equivale cada arista. El 12 va a pasar a dividir el 48. 48 entre 12, eso es igual a 4. Quiere decir que cada arista de ese octaedro mide 4 metros. Nos vamos a ir ahora a la fórmula. La fórmula me dice que el área de un octaedro es igual a 2 raíz de 3 por la arista al cuadrado. Simplemente vamos a sustituir el valor de la arista. 2 raíz de 3 por 4 al cuadrado. ¿Por qué 4? Porque cada arista equivale a 4 metros. Ahora resolvemos la potenciación. 4 por 4 es 16 y al multiplicarlo con 2 raíz de 3 nos resulta 55,42 centímetros cuadrados. Por último, veamos cómo hallar el volumen de un octaedro. La fórmula nos indica raíz de 2/3 por a al cubo. Reemplazo el valor de la arista, que es 4, y 4 por 4 por 4 me da 64. Al multiplicar 64 con raíz de 2/3 nos da aproximadamente 30,16 centímetros cúbicos. Espero que esta información les sirva mucho para contestar el taller enviado para esta semana. Muchas gracias.